Buenas tardes a todos los que nos miran por este medio virtual esta tarde de sábado. Bienvenidos a Conéctate con Dios, tu programa favorito. Y hoy me tocó compartir el mensaje para los jóvenes que nos están mirando, los jóvenes por dos, aunque yo todavía pertenezco a jóvenes uno y medio más o menos. Quisiera compartir un poco acerca del libro de Génesis, porque ya desde hace un mes y medio, casi 2 meses, o sea, desde el 1 de septiembre, estamos meditando en el libro de Génesis. En el libro de Génesis nos habla de muchísimas cosas y así como el título dice, nos habla acerca del origen. Esto es muy acertado en cuanto al contenido del libro y aún en otros idiomas también Génesis empieza con la misma frase. Por ejemplo, en español, en el principio, en inglés también la misma frase, pero en inglés, en hebreo también, Bereshit, que también habla de ese en el principio y nos habla, como les he dicho, acerca del origen de muchas cosas. Nos habla primero acerca de la creación de este mundo, pero también nos habla acerca de la creación de los pueblos fuera de Dios y cómo Dios escoge a Abraham e inicia su pueblo. Y no solamente esto, sino también nos habla acerca del inicio del pecado. Nos habla acerca del inicio del primer asesinato, de la poligamia y de muchas cosas más. El día de hoy me gustaría enfocarme un poco acerca de lo que es el pecado y qué característica tiene este pecado. Recuerden que el pecado muchas veces al que nosotros nos imaginamos o lo que nosotros llamamos el pecado, en realidad no es el pecado en sí, sino las consecuencias del pecado, el fruto del pecado. El pecado en realidad es el haberse alejado a Dios, el querer vivir una vida independiente a Dios, una vida que no esté atada a la soberanía de Dios. Ahí comienza el estado pecaminoso del hombre. Se sitúa en una posición en la cual nada bueno puede salir de las personas. Pero hoy voy a llamar el pecado a esos frutos que nosotros comúnmente llamamos pecado, pero me gustaría que tengan en sus mentes que cada vez que hablo del pecado me estoy refiriendo a ese fruto, a esa consecuencia de habernos alejado de Dios. Y quiero hablar de algunas características de este pecado. Voy a hablar de 3 características, así que preste mucha atención porque no voy a ser extenso, pero me gustaría que después de estos minutos, de este tiempo de la palabra, puedan recordar algo. La primera característica que quiero mencionarles es acerca de esa tendencia a echar la culpa a otras personas. Cuando una persona comete un pecado o hace algo mal, tiene la tendencia de invitar a participar en el mismo error. ¿Para qué? Para que no sea yo el único que me sienta mal haciendo ese pecado, ese acto pecaminoso, ese acto que viene de una relación fuera de Dios. Y esto no solamente es aplicable hoy, siglo XXI, sino es algo aplicable desde el principio de la creación. Nosotros sabemos que en el libro de Génesis nos habla del primer hombre y la primera mujer. Y el primer hombre fue creado de la tierra y la mujer fue creado de la costilla de este hombre. Y si nosotros buscamos la Biblia acerca de esta creación, acerca de cómo fue la reacción de este Adán cuando vio por primera vez a esa criatura, a esa mujer que Dios había creado para que sea de ayuda idónea, ese maravilló, se sorprendió de lo hermoso que era y hace una confesión que es bellísima. Una confesión que muchas veces escuchamos en las bodas o en los casamientos y aparece en el libro de Génesis. Me gustaría que busquemos el libro de Génesis, capítulo 2. En el libro de Génesis, capítulo 2, verso 23, dice lo siguiente. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, la primera reacción que tuvo Adán al ver a la criatura, a esta mujer, la varona, fue decir, mira, no somos dos, somos uno solo. Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta es la confesión que Adán había realizado.
Pero nosotros sabemos que en el capítulo 3 comienza esta tentación de la serpiente y la historia de cómo ellos toman el fruto del árbol del bien y del mal que Dios había prohibido. Y una vez que ellos cayeron en la tentación y pecaron delante de Dios, o sea, negaron la voluntad de Dios, negaron el mandamiento de Dios, y Dios se le aparece a Adán y pregunta qué era lo que había sucedido, Adán reacciona de una manera totalmente diferente a los versos anteriores. Vamos a buscar en el libro de Génesis capítulo 3, verso 8 en adelante. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, presten atención en este verso 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, cuando ellos cometen el error, el pecado de comer el fruto del árbol del bien y del mal que Dios había dicho que no tenían que tomar, que no tenían que comer, se dan cuenta que hicieron algo mal. Y cuando Dios se acerca para preguntarle cuál era la situación, ellos comienzan a echar la culpa a un tercero, o sea, Adán echándole la culpa a Dios, esa mujer que tú me diste. Y cuando Dios le pregunta a esta mujer, le dice, esa serpiente del huerto. Esto es una característica que podemos ver desde el principio de la creación, o sea, desde este primer pecado hasta el día de hoy. Cuando vemos a alguien pecar, siempre te va a abrir la mano para que juntos caigan en el mismo error. Qué importante es entonces estar despiertos para poder discernir qué cosa está bien y qué cosa está mal delante de los ojos de Dios. El segundo punto que quiero compartir de esta característica del pecado es que cuando uno actúa en el pecado, o sea, sin una relación con Dios y un conocimiento de la voluntad de Dios, es que actúa siempre para un beneficio personal y propio. Esto creo que es algo natural del hombre, es la naturaleza del hombre que actúa de esta manera. Y esto no lo voy a extender el día de hoy, en este momento, pero hace unos días compartí un seminario mensual donde explicaba cómo las personas que aparecen en el libro de Génesis, estos personajes que según son personajes que tienen una buena relación con Dios, antes de conocer de una manera plena a Dios, aún ellos actuaban de una manera humana para buscar un beneficio propio. Y es por eso que cuando vamos a tomar una decisión o una acción, tenemos que preguntar si realmente estoy buscando el propósito de Dios o la voluntad de Dios o lo que Dios quiere hacer a través de mí, o la acción o la decisión que estoy tomando es para un beneficio personal. Entre paréntesis, me gustaría que recuerden lo que ha sucedido en Hechos capítulo 2. Si nosotros estudiamos la historia de Israel, siempre Israel fue un país que fue tributario de alguien, estuvo siempre debajo del dominio de otro pueblo. Una vez fue Babilonia, en otras ocasiones fue Persia, en otras ocasiones fue Roma. El único momento que tuvo un poco de libertad fue en el periodo intertestamentario, o sea, desde el tiempo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Hay un periodo en el cual la Biblia no nos menciona, pero en ese periodo hubo un personaje que se llamaba la familia Los Macabeos, y ellos tienen una revolución y tienen 100 años de una libertad. Pero fue el único momento que tuvieron una libertad. Pero aún en esa libertad ellos vivían no con una prosperidad, no vivían con una libertad completa, plena. Pero si nosotros vemos el libro de Hechos, capítulo 2, podemos ver que después de la venida del Espíritu Santo, cuando se restaura esa relación con Dios, la gente ya se acercaban a los discípulos, a los apóstoles, a traer lo que ellos tenían, y ellos eran sabios para poder repartir según la necesidad de cada uno.
Y es la primera vez que podemos ver un grupo, una sociedad o una comunidad de creyentes en la cual no hay diferencia de esclavos y libres, no había diferencia entre ricos y pobres, aunque eso fue un modelo que se mostró de una manera muy temporal porque otra vez la iglesia comienza a caer en los mismos pecados y en los mismos errores. Yo creo que eso que nos muestra en Hechos capítulo 2 es el reino que nosotros estamos esperando bajo el gobierno de Cristo Jesús. Es por eso, una vez más le recuerdo que la segunda característica es si estamos buscando un beneficio personal o realmente estamos actuando entendiendo el propósito a la cual Dios nos llama a actuar o nos llama a tomar una cierta decisión. La tercera y última característica que me gustaría compartir el día de hoy, porque hay muchísimas más, es acerca de cómo nosotros nos vamos acostumbrando a ese pecado. Saben que cuando nos acercamos a una situación que nos incomoda, a una situación que tal vez sea porque no sea de agrado a Dios, en un principio sentimos como un malestar, algo incómodo que nos hace sentir, no sé, mal. Pero nos acostumbramos eso con el tiempo y vamos perdiendo la sensibilidad. Yo llegué a México en el año 2005, junio, los primeros días de junio. A veces ya me equivoco si fue el día 7 o el día 8, pero resulta que el último sábado de junio, todos los años, aquí en la Avenida Reforma en la Ciudad de México, está lo que se llama la Marcha del Orgullo. Saben que es una marcha de los gays, de las lesbianas y todo ese movimiento. Y fue la primera vez que yo veía algo. Y cuando yo llegué, y en aquel momento mi hobby era fotografía, entonces yo llegué con mi cámara ahí al lugar del evento, vi cosas que nunca en mi vida había visto. Y había un malestar. Y saben que también esa zona donde está el Monumento del Ángel, lo que hoy se llama Zona Rosa en la Ciudad de México, es una zona donde hay mucho movimiento sexual, hay muchos bares, y había un bar que se llamaba Los Machos, ni del nombre me olvido, Los Machos se llamaban, y resulta que cuando yo me asomé para ver qué había dentro de ese bar, era un bar para homosexuales, o sea, estaban los hombres con hombres tomados de la mano, y para mí eso en aquel momento fue un shock, fue algo muy fuerte. Pero ya llevo 15 años viviendo en la Ciudad de México y cada vez eso parece que me afecta menos. Y un ejemplo muy claro de hoy, siglo XXI y específicamente del año 2020, es como lo que resulta con el tema del coronavirus. Saben que llevamos casi 7 meses de esta contingencia y le fueron cambiando el nombre, a veces se llamó cuarentena, a veces no cuarentena, ahora estamos viviendo lo que es un esquema de semáforo y el jueves pasado Chihuahua fue uno de los estados que volvieron del naranja a rojo otra vez por el constante crecimiento de estos contagios, aunque hoy en día hay gente que todavía no creen en ese virus. Pero, ¿qué les quiero comentar? En un principio, cuando inició todo esto en fin de febrero, marzo, veíamos cientos de contagiados y nosotros decíamos, ay, no tenemos que salir de casa, tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Pero vean cuántos contagiados tenemos hoy, cada día, miles y centenas de muertos. Pero ya nuestra percepción es diferente a los primeros meses. Vivimos casi una vida normal y lo llamamos la nueva normalidad. No es que el virus se hizo más débil o menos débil, está ahí. Pero las personas pierden la sensibilidad ante ese virus. Lo mismo sucede con el pecado. En un principio nos molesta, nos choca, nos incomoda, pero al vivir una y otra situación que se repite una y otra vez, podemos caer en el error de aceptar esa situación y que nuestra sensibilidad de lo que está correcto y lo que no está correcto en relación con Dios cada vez esté más adormecida en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la manera de prevenir todo esto? ¿Cuál es la manera de prevenir esta vida acomodándonos al pecado o una vida viviendo con un carácter pecaminoso?
La única respuesta o la única manera de estar a salvo de caer en esta condición es estar despiertos, es estar atentos en una relación constante con Dios. Y estando en esta relación constante con Dios, ver las situaciones que nos suceden a nuestro alrededor y verlo desde la perspectiva de Dios, para que podamos entender qué es lo que Dios quiere decirnos a través de estas circunstancias. Y esto no puede lograrse sin un tiempo apegados a la palabra de Dios, a la Biblia y a la oración. Tú, mi amigo, mi hermano que me estás escuchando, ¿cuánto tiempo estás dedicando para oír la voz de Dios? Recuerda que Dios hoy te está llamando y te espera. Y deseo de corazón que no te tardes en acercarte y escuchar la voz de Dios. Recordemos estos 3 puntos del carácter del pecado que mencionamos el día de hoy. El primero era echar la culpa a otro, querer transmitir mi responsabilidad a otro. El segundo era vivir deseando llenar solo un beneficio personal. Y el tercer punto es acomodarnos a la situación. Y si nosotros no nos acercamos a Dios, esto es un carácter muy natural del hombre. Y tenemos que luchar con esa carne. Y no estamos solos, no estamos solos. Juntos, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a lograr ese propósito. Que Dios te bendiga de una manera abundante este día y continuamos con la programación de Conéctate. Que Dios te bendiga.